Hoy vamos a hablar un tema que a todos nos compete y es sobre la vejez. Y personalmente a mí me asusta un poco la vejez. Y fuera de eso, me asusta también esa parte cuando ya llega uno pues a una edad de 70, 80 años y de pronto que no haya vivido la vida, que no haya disfrutado la vida. Eso me asusta un poquito. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema tan espectacular y es la gerontología. ¿Y qué nos habla este tema? Nos habla de la vejez, las etapas de la vida, la psicología, los cambios que tenemos físicos. También, por supuesto, nos habla de la alimentación, del ejercicio, una cantidad de cosas que hay para que no nos volvamos tanto viejos. Un tema que a muchos preocupa y a otros les da por igual, ¿no? Sí. Depende del enfoque que cada ser humano le dé al proceso de la vejez. La vejez, pues, es la culminación del ciclo de vida de todo ser humano. No solamente el ser humano, están los animales y la planta que también pasan por ese proceso, ¿no? Sí. Que es nacer, crecer, reproducirse y al final morir. Pero, ¿cómo vemos la vejez? Esperamos que el ser humano tengamos una oportunidad de que haya un avance científico, que haya un tratamiento, pues para aumentar un poco esa longevidad que tanto deseamos algunos, ¿no? Como tú lo dices, hay personas que no les interesa, pero en mi caso sí me interesa. Sí, está el profesor de genética David Sinclair de la Universidad de Harvard, que él se ha dedicado por años al estudio precisamente de cómo retrasar el proceso del envejecimiento. Para ello ha tomado como base a los roedores, en este caso ratones, donde han visto que a través de un proceso genético ellos han logrado detener el proceso de envejecimiento en los ratones. Él, a través de su teoría, ha comprobado esto. Ahora bien, todavía no se ha llevado a la parte humana, que presumo que dentro de poco, pues, empezará a llegar a la parte humana. Y es tan importante este estudio porque precisamente desconocemos inclusive que tenemos los genes de la longevidad dentro de nosotros. Ahora bien, ¿cómo enfocamos ese proceso? ¿Por qué? Porque todos los factores que están a nuestro alrededor, los sociales, los ambientales, los familiares, todos ellos forman parte también determinante dentro de este proceso de envejecimiento. Los genes se activan o se desactivan según como nosotros también estemos pasando esos procesos. Por ello es muy importante, como tú acabas de mencionar, no tanto el temerle a la vejez, sino más bien el prepararnos qué tipo de calidad de vejez deseamos nosotros para cuando nos llegue esa etapa, a los que a bien nos tenga preparada la vida para llegar a esa etapa también, ¿no? Pero es eso, ¿sabes? Visualizar inclusive el enfoque de que quiero mi vejez de esta manera. No quiero una vejez tradicional, estar encerrada en casa solamente, sin poder disfrutar aún de la vida, porque el hecho de que lleguemos a la tercera edad, eso no implica que nos dediquemos a estar encerrados en cuatro paredes, en los quehaceres de la casa solamente, en el caso de nosotras las damas, y en el caso de los caballeros solamente a la jardinería, y se descuidan tanto que se olvidan de vivir. Total. Y ahora con la tecnología, algún punto importante que tocaste, la tecnología ayuda a que los jóvenes estén más encerrados en las habitaciones, en cuatro paredes, quizás perdiendo mucho tiempo, pensando cosas que no son. Entonces, toda esta parte de este tipo de psicología, de la gerontología, nos habla de este tema tan importante que hay que disfrutar la vida de una manera sana, y la tecnología, si no la sabemos utilizar, pues es un arma que estamos usando en contra de nosotros mismos por no tener este conocimiento de usar las redes de una manera educada. Hay algo muy importante en la vejez
Y cada etapa de nuestra vida es muy importante y hay que saberla vivir, pero no tenemos ese conocimiento como tal desde un principio en poder vivir una vida como debe ser. La etapa de los 7 años, de los 14, de los 24, etc. Si tuviéramos ese conocimiento de cómo, o un manual de cómo vivir la vida, de cómo aprovechar las oportunidades que hay en nuestro entorno, pues apreciaríamos un poco más el tiempo personal, ¿sí? Y esto también hace que estar encerrados, estar pensando, sobrepensando, ¿sí? Nos ayuda a que nuestras células mueran más, cada día más. Es increíble, pero también como pensamos cuando no nos alimentamos bien, cuando no tenemos buenos hábitos, cuando no tenemos pues esas costumbres, esa educación de salir, de disfrutar la vida, el aire, tocar la naturaleza, tener un contacto con la naturaleza que es tan importante. Entonces nuestras células paso a paso se van quemando, ¿sí? Entonces también cuando tenemos esos hábitos tan maravillosos y sabemos vivir esos ciclos de vida que están estipulados, hasta la Biblia nos habla de este tema, de cómo aprovechar las oportunidades, los talentos, tu sabiduría, el tiempo, y es tan enriquecedor que nos ayuda a tener vida, a ser más longevos. Cuando tengamos una edad ya avanzada, pues no estar ayudándonos de un bastón, de una muleta para poder bajar las escaleras o pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque desperdiciamos también ese tiempo, ese ciclo de vida en no disfrutar, en no hacer ejercicio, en no tener una buena dieta, en no tener ese conocimiento hacia nosotros mismos de cómo debemos cuidarnos. Fíjate ahí que en Japón está la isla de Okinawa, con una población aproximada de 400 personas y la mayoría pasa de los 100 años. Y tú lo acabas de decir muy preciso. La calidad de vida que nosotros nos damos a nosotros mismos, pues es la que favorece para que esos genes de la longevidad alarguen el proceso de la vejez. Los dañamos nosotros mismos gracias a los factores externos del ambiente y los factores externos como el estrés o inclusive el odio, la rabia, todos esos hermosos egos que siempre nos acompañan. Si los invertimos al cambio de la felicidad, de tomar todas las situaciones que nos llegan con mucha tranquilidad, con mucha objetividad, pues esos procesos también se atrasan un poco. ¿Y ellos qué hacen? Una alimentación basada en vegetales, poca carne, poco pescado porque la carne no la consumen los vegetales y algo parecido a lo que nosotros llamamos queso, que es el tufo, que es algo muy parecido al queso que nosotros acá en Latinoamérica consumimos. Meditan, hacen ejercicios, aman la naturaleza. Todo ello pues conlleva a que el proceso de la vejez en ellos no se dé tan rápidamente como nosotros los que vivimos en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces todos los factores sociales que hoy en día vivimos, el trajín de levantarnos y mecánicamente seguir un patrón de vida, ir a laborar, todo eso conlleva a que precisamente el proceso de la vejez en nosotros pues esas hermosas canas, esas hermosas arrugas, esos hermosos síntomas que de repente me duelen los huesitos, todo ello pues conlleva precisamente a que estamos dañando nuestros hermosos genes de la longevidad con todo este proceso. Así es, tú lo acabas de decir. Hay un tema tan importante y ojalá más adelante podamos hablar de esto que son los telómeros. ¿Y qué pasa con los telómeros? Que cuando hay ira, lo que tú acabas de decir, cuando hay ira, cuando hay descontento, cuando hay un trauma, cuando hay cosas desde tu niñez, desde tu juventud, hay también agresión física, estos telómeros por aquellos traumas acortan nuestra célula, acortan nuestra vida, nuestra salud, ¿sí? Y eso hace que nuestro cuerpo dé más cortisol y nuestros órganos y nuestras células se quemen más.
Entonces es tan importante llevar una vida tranquila, en meditación, también en oración, y también a veces de aceptación, porque recordemos que la vida y la vejez es un ciclo y está estipulado, ¿sí? Nos habla de cumplir esa vejez con sabiduría, con honor, con aquella corona de vida, como lo dice la Biblia. Y pues seguir adelante con ese amor y con esa paciencia hacia nosotros mismos para tener una buena longevidad más adelante. Y precisamente el doctor Joe Dispenza, un neurocientífico muy famoso, que en la actualidad aún vive, ha demostrado científicamente a través de estudios que los genes escuchan lo que nosotros le ordenamos. Entonces es un proceso única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Nos escucha, todo lo que está a nuestro alrededor. Somos energía pura, y como energía pura tenemos ese don tan maravilloso. Y él ha llevado a la palestra situaciones de personas con enfermedades en etapas terminales, donde a través de la meditación, pero una meditación de verdad, de corazón, ellos han logrado salir de esos procesos. Exacto, pero mira que hay un tema ahí de fondo y es muy importante. ¿Por qué ese cáncer? ¿Por qué esa vejez prematura? ¿Por qué? Porque hay un principio de cómo te tratas, cómo te trataste o cómo te trataron, ¿sí? Ahí hay una raíz psicológica, espiritual y física de lo que tu cuerpo vivió, sintió, ¿sí? Entonces también a esa raíz hay una vejez ahí prematura, que quizás no la agarraste, pero eso conlleva mucho que tu cuerpo agarre esas palabras fuertes, también de lo que tú te dices. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo te tratas? ¿Cómo estás tratando tus células, tu cuerpo? ¿Cómo te estás hablando? ¿Cuál es tu oración? ¿Tu oración es de queja? ¿Tu oración es de murmuración? ¿Tu oración es de odio? Entonces, ¿por qué no invertimos aquello negativo y formamos algo maravilloso y una energía poderosa para invertir todo aquel amor hacia nosotros mismos, para sanar y tener una buena longevidad? Claro, qué hermoso que haya un tratamiento más adelante por medio de la ciencia, que es lo que esperamos, que la ciencia está avanzando muchísimo. Entonces es maravilloso, pues también para aquellas personas que queremos vivir un poquito más y que amamos este planeta a pesar de las situaciones, a pesar de las experiencias, queremos vivir más y disfrutar más, y aún más cuando llegamos a tener estos conocimientos tan maravillosos que nos ofrece la vida espiritual, la ciencia, las personas con las que vivimos. Entonces es maravilloso este tema. Sí, se basa en un cambio de actitud. Si tú no tomas la decisión de cambiar, puedes leer los libros más grandes del mundo, puedes escuchar los audios subliminales, ver videos, películas, pero si tú no tomas la decisión de cambiar tú misma, no logras nada, no logras absolutamente nada. Así es. ¿Por qué? Porque somos nosotros únicamente. Somos los responsables total de nuestra vida, de nuestra vejez, total. O sea, de todo. Nos entregan, ahí sí, como lo decía anteriormente, nos están entregando un Ferrari. Entonces, cuando te entregan ese Ferrari, ¿a quién subes a ese Ferrari? Yo creo que me hago entender. ¿A quién dejas entrar en tu Ferrari? ¿Qué consume tu Ferrari? ¿Cómo lo tratas? Entonces nos entregan algo tan valioso que es nuestro cuerpo, que es nuestro ser, nuestra alma. Y claro, no estamos aquí hablando que todos somos perfectos. No, al comienzo lo hablé, hay cosas que se agarran en el camino, experiencias, pero recordemos que aquellas experiencias también nos enseñan. Si no tuviéramos ese tipo de experiencias, pues no aprenderíamos y pues también andaríamos. Estamos aquí también para tener una buena experiencia de vida y aprender.
Nos dedicamos también a quejarnos de las situaciones que nos llegan. Nos dedicamos a observar pasado. Nos dedicamos solamente a observar cosas negativas, pero es precisamente por ello. Otro factor que también influye cuando nosotros llegamos a ciertas edades es el hecho de pensar, tuve 4 hijos y ninguno está pendiente de mí. Es un error garrafal que nosotros cometemos cuando somos padres. Pensar que cuando estemos ancianos vamos a depender de los hijos. Es verdad, mira que ya hay una cultura así, ya aún creo que sigue, ¿sí? Entonces, si nosotros somos privilegiados en que nos regalen esos hijos tan maravillosos, hay que abrirles la puerta, darles sabiduría, conocimiento, darles la mejor educación, porque recordemos que la maravillosa y correcta educación viene desde casa. Los hijos no van a recibir la educación en la universidad ni nada de esas cosas. Es desde casa, es los valores que tú también le siembres a tus hijos. Y en salud, ¿sí? También para que cuando ya estén adultos se cuiden, consuman la mejor alimentación, valoren la vida, se amen. ¿Qué palabras se dicen sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo su niño, tu niña internamente allá en la habitación te está tratando? Se está tratando, ¿sí? Entonces, esa educación de este maravilloso tema que hablamos hoy, de la vejez, mira que tiene de todo un poquito, aquí se echa de todo un poquito a la canasta. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué no estamos viejos? Porque vemos personas de 30, 40 años como si estuvieran de 60, 70. Porque hay mucha cosa que se recoge alrededor. Y eso viene desde la educación. ¿Por qué estamos tan viejos? Porque no hubo una buena educación, no hubo una buena alimentación, no hubo buenos hábitos. Entonces, todo esto nos enseña a ser más adelante longevos, pero para eso también se necesita un trabajo, hacer ejercicio, comer muy bien, dormir muy bien. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué estás pensando? 2 factores importantes que acabas de mencionar. ¿Qué te dices y qué piensas? ¿Cómo te estás amando personalmente? ¿Sí? O bueno, si no sabes cómo es tu vida o si estás confundido o confundida, busca ayuda dentro de ti, ¿sí? Para tener una buena salud. ¿Qué ejercicios hay para verte hermosa, hermoso? ¿Qué alimentos nos ayudan a tener una piel hermosa? Todo de todo hay acá, hay solución para todo. Hace años le escuché a una persona decir esto: debo empezar a cuidarme desde ahorita. Estaba joven en esa época, porque después que cumplo a los 60, a los 50, ¿para qué me voy a cuidar si ya el daño está hecho? Cuando él decía eso se refería a la alimentación, a la poca falta de ejercicios que comúnmente dejamos a un lado y a todos esos otros elementos que hacen importante para nosotros tener una vida longeva de calidad. Entonces, no es dejarlo para cuando ya crucemos la esquina de los 50, es que desde jóvenes debemos empezar a tener esos cambios de hábitos. Esos hábitos, sí, porque entonces cuando ya llegamos 60, 70 años, las enfermedades han acabado con nuestro organismo internamente. Y aparte de eso, con lo que nos decimos y con lo que pensamos, pues terminamos de abonar negativamente todo ese proceso en nosotros. Y qué curioso que cuando ya nos vemos viejos, en el espejo, arrugados, gordos, la Michelin por un lado y la otra por el otro lado, ahí sí empezamos a cuidarnos. Entonces me parece una falta de respeto con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, en darnos cuenta ya cuando quizás ya no se puede hacer nada. Y eso sucede en todo, enfermedades también, en muchas cosas, por no saber ese tema tan maravilloso de cómo tener una muy buena vejez, estar pues preparados para lo que venga, porque escuchamos a veces, es que las cosas llegan sin uno darse cuenta y que así se prepare. No, de verdad que si nosotros preparamos el cuerpo, la mente, que la mente es tan poderosa, nuestras células, nuestros músculos, esa máquina tan maravillosa que Dios el Padre nos dio,
si nosotros no sabemos manejar esa máquina, ese Ferrari, nos estrellamos, estamos fregados. Y agradecer en todo momento por todo. Gratitud y bendiciones. Sí, el agradecimiento, pero un agradecimiento de corazón también marca la diferencia en este proceso. Ser consciente de lo que hablas, ser consciente de lo que haces, ¿sí? Y corregir todo aquello que pasó. Porque de pronto dicen, ay, no, es que ya pasó cosas, ya hice cosas, ya me hicieron. Y lo que tú decías, vivimos en el pasado, y es que yo fui, y es que a mí me enseñaron, y es que a mí me dieron duro, y no sé qué. No, o sea, stop. Hay que romper patrones. Empiezas a romper patrones y empieza a reprogramar tu mente, tus células, tu cuerpo, pero con amor. Es que ese amor se logra cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, pero un amor de verdad sincero hacia nosotros, porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, tampoco tenemos la capacidad de irradiar amor hacia quienes nos rodean. Y ahí es donde también entra en juego lo que yo mencioné hace rato y que tú recalcaste, sobre la base de todo radica en la familia, y es precisamente el amor, la comprensión, el perdón, el trabajar con los niños cuando estamos formando el hogar y tenemos a nuestros hijos al alcance de la mano, el inculcarles todos esos valores para que el día de mañana ellos no sientan que tienen una obligación hacia quienes le dieron la vida, sino que vean la vida, el proceso más maravilloso de compañerismo, de armonía, de unión. Pero ni que los padres sientan que los hijos tienen una obligación hacia ellos y viceversa. En eso tenemos que empezar a cambiar ese chip también, porque todos y cada uno de nosotros vinimos a cumplir procesos muy diferentes, y precisamente la vejez es la culminación de esos procesos. Así es, que se hace con honra y con justicia. A veces vemos la vejez como una desilusión, como ya estoy viejo, ya no sirvo para nada, ya me duele aquí. Entonces miramos la vejez como una desilusión total, pero no analizamos del por qué se avanzó tanto en esa vejez, ¿sí? ¿Por qué hay tanta vejez prematura y más hoy en día? ¿Sí? Que tiene que ver también muchísimo la alimentación, los químicos y tanta cosa que hay ahora con más veras, con más razón debemos cuidarnos más y no ver esa vez con injusticia, sino mirar qué corrijo, qué puedo corregir, porque créanme que cada etapa de la vida siempre estamos a tiempo para corregir y seguir adelante. Fíjate que hay algo muy importante. Estamos acostumbrados a decir mantras de poder, ¿no? Pero hay una realidad muy bonita, y es que nosotros mismos podemos decir nuestros propios mantras de poder. Por ejemplo, yo diariamente digo así: Padre, te doy gracias por el don de la salud. Te doy gracias porque estoy saludable. Te doy gracias porque este hermoso cuerpo que fue creado por ti está sano, está saludable, está perfecto. Está maravilloso. Exacto. Fuerte. A pesar de que a veces siento dolencias, eso es normal, pero cuando por ahí siento alguna dolencia, ¿qué comienzo yo misma a decirme? Padre, te doy gracias por esta hermosa salud que tengo. Y es algo impresionante cómo el dolor se va. ¿Sí? Entonces es invitarlos a eso, a hacer esos cambios en el proceso de la vida, a que vean y observen y que lo pongan en práctica y vivencien que es verdad que nosotros podemos cambiar genéticamente todas esas dolencias que tenemos en nuestro cuerpo, y así hacer de nuestra vejez un proceso maravilloso, un proceso sin tanto sufrimiento, sin tanto dolor, y que se haga la voluntad del Padre. Así es, y fíjate que tienes muchísima razón cuando dices Dios, el Padre, la parte espiritual, tiene muchísimo que ver
cuando una persona es espiritual, se nota lo radiante, la mirada, la expresión, ¿sí? Tiene muchísimo que ver la parte espiritual, y les voy a dar unas citas bíblicas y están en el libro de Eclesiastés para que ustedes confirmen lo que el Padre nos dice en estas citas bíblicas, y una está en el libro de Eclesiastés capítulo 1, 7, y en el capítulo 2 y también en Eclesiastés verso 3, 15. En estos versículos vas a encontrar mucha sabiduría y de cómo aprender a vivir la vida, porque recordemos que la Biblia es un manual de instrucciones, y aquí en estas citas encontramos cómo vivir la vida de una manera tranquila, en armonía, con amor, sin desespero. Eso hace que vivas muchísimo más. Y les recuerdo una cita bíblica muy importante en el libro de Isaías, cuando Ezequías le dice que quiere vivir más. Y entonces Ezequías le dice que quiere vivir un poco más. Isaías dice: ve y dile al Padre, pida y suplique que por medio de él te dé más tiempo. Entonces cuando Ezequías le habla, le dice: el Padre te ha dado 15 años más. Aquí nos enseñan que hay un ser maravilloso que también quiere que seamos felices, que estemos longevos para seguir adelante y cumplir ese ciclo de vida, como lo dice el libro de Eclesiastés, con honor y con una corona de oro. Sí, y ese Padre pues está dentro de cada uno de nosotros. Y a ese Padre se le llega a través de la meditación. Así es. Porque meditar y orar van agarraditos de la mano, forman un solo proceso. Y cuando cerramos los ojitos y hablamos con sinceridad, nos estamos refiriendo a ese Padre que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha. Todo este proceso de la vida va acompañado de esos cambios que nosotros internamente tenemos que empezar a trabajar para que los genes de la longevidad puedan trabajar armoniosamente. Porque nosotros, a través de sentimientos negativos como por ejemplo el odio, la ira, lo que hacemos es quitarles años de vida a nuestros genes. Mientras invertimos esos sentimientos negativos por alegría, por felicidad, por tranquilidad, por amor, le alargamos los años de vida a nuestros propios genes. Pero el enfoque que nosotros le demos a esas situaciones son los que van a hacer que nosotros alarguemos nuestros días de vejez hacia una vejez más bonita. Así es, tú lo acabas de decir. Y cerramos con esta cita bíblica para que todos ustedes investiguen a más profundidad. Está en Eclesiastés, libro tan maravilloso que nos habla del tiempo. Hay tiempo para reír, tiempo para disfrutar, para trabajar, y aquí nos habla de ese ciclo de vida. Y recuerden en el capítulo 9, verso 4-6, donde nos dicen que somos responsables de esa molécula, de esa divina chispita, como se quiera llamar. Somos responsables de llevarla como debe ser y no alterarla. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alteramos esa chispita divina y no aprovechamos las oportunidades, los talentos, el tiempo que nos da el Padre para vivir? ¿Sí? Entonces, Dios nos da esa gran oportunidad de esos talentos de vida para que vivamos correctamente y no alteremos nuestras células, porque a veces, ¿cómo alteramos nuestras células? Ya lo hemos hablado muchas veces, acá lo hemos hablado muchas veces en otros videos. Hagamos las cosas bien con nosotros mismos, hablémonos bonito, no le metamos a nuestro cuerpo sustancias que dañan nuestras células, hacer ejercicio, ¿sí? Eso, llevar nuestra vida y tener una vida longeva más adelante con responsabilidad, como nos habla esta cita. Y bueno, gracias Yori Pernía por estar aquí en Renacer y acompañarnos en estos programas tan maravillosos. Y un abrazo para todos y esperemos más adelante darles más podcasts de salud.